A mí no me interesa el hecho de que me recompenses por haber perdido, porque yo ya sé cómo funciona el género. Pero si queremos más gente en el género, debemos de cambiar la mentalidad arcaica que tenemos de los juegos de pelea, porque no hemos evolucionado en muchas cosas. Sí el rollback, sí el crossplay, después de más de Pac-Man 12 años, 10 años, pero hay otras cosas que siguen en el pasado. Polygon hizo un video hace aproximadamente un mes en el que crearon una guía para principiantes en los juegos de pelea. Mucha gente habla muy bien de este video. Este tipo de contenido son hechos por personas que no están tan adentrados al género como nosotros. Entonces va a ser interesante ver su punto de vista de cómo puede empezar una persona en el género. Vamos a reaccionar juntos a él en 3, 2, 1. For a long time, I'd look at fighting games and I'd say, that looks so cool, but I don't think it's for me. I had done some casual button mashing, but I never dove into the deeper mechanics. When I saw the gulf between what I was able to do and what others were doing, I told myself there was no way I'd ever be able to get there. Then, a few years ago, I decided to try for real. Was it worth it? Obvio. Yes. I can tell you without exaggeration that fighting games have brought me more joy than anything else I've put my gaming hours into. It's a distinct category of enjoyment unto itself, constructed from the greatest pleasures of gaming. Esto es algo que conozco de muchas personas que inician en el género. Por lo general, cuando le dan una oportunidad, mucha gente se rinde porque no se dan cuenta de que, al igual que cualquier otra habilidad, los videojuegos también requieren tiempo. No solamente el género de peleas, cualquier cosa que quieras hacer requiere tiempo. No es fácil adentrarse en estos juegos, dependiendo también de cuáles son tus objetivos con él. Pero a mucha gente le pasa eso. Cool shit happen. The slow burn tension of outmaneuvering an opponent in a strategy game. The Dark Souls satisfaction of studying a boss's patterns and exploiting their weaknesses. It's meditative, it's rhythmic, it's sports. It's therapeutic, it's communal. Sí. It's the closest you're ever going to come to feeling like Rocky or your favorite shonen protagonist. Oh, sí. It's made me happier and it's made my brain feel better. It is absolutely worth it. But it takes a lot of work, and looking at that from the outside can be overwhelming and intimidating. Si quieres aprender a jugar el género como debe de ser, o llegar a un nivel donde lo puedas disfrutar, necesitas dedicarle tiempo. Work, and looking at that from the outside can be overwhelming and intimidating. This guide is for people who have been studying that water and thinking about jumping in. Hopefully, you can use this video as a gentle, supportive push into the pool. Here's my 10-step guide for getting into fighting games without losing your mind. Step 1. Decide you want to do it. Okay. This one's kind of obvious, but it's also essential. Your desire to get into fighting games is going to be the thing that fuels you through the hard stuff. If you're fighting game curious, but you're not sure if you're ready to take the dive, there is some other stuff you can do to gradually expose yourself. For starters, watch some matches. Activates reversal. He wasn't looking. It's really exciting to see the top players just going nuts. Here are some of my favorites. Goichi versus Sonic Fox at EVO 2018 rules. It's like an unstoppable force versus an immovable object. Playing them right now, thank you. Goichi's defense is like an... En vez de darte el típico consejo que también aquí hemos dado de juega lo que más te llama la atención, lo primero que te están diciendo ellos es voltea a ver un juego y simplemente ve partidas. Me gusta mucho ese acercamiento como primer acercamiento al género. Iron wall, but Sonic Fox's offense is just relentless. You know that Sonic Fox is going to do some work as soon as they get an opening, so every mix-up is just so tense. Sí. Lil Majin's whole EVO 2018 run was also great. Majin was an Sí, este run es muy bueno, de hecho. Historically dominated by Korean and Japanese players. So it's a combination of an underdog with the home field advantage. Plus he's playing a super fun character with big splashy moves. Inclusive si no conocen mucho del género o no han visto, no saben nada, el simple hecho de ver cómo se emociona la gente cuando hace algo, el detalle de ver los combos, todo eso emociona a los personajes también. Inclusive aunque no lo conozcas, vale la pena ver estas partidas.
te emocionan. Eso, escuchar a la audiencia, cómo gritan, los comentaristas, cómo se emocionan. Es parte de la experiencia de los juegos de pelea. If you're in the mood to chill and watch some super thoughtful, accessible video essays about the underlying mechanics and philosophies of fighting games, pop on Gerald Lee, aka Core A Gaming. My personal favorite is Why Button Mashing Doesn't Work. Also, follow some fighting game people on Twitter and... Si tienen oportunidad de ver a Gerald de Core A Gaming, vayan a verlo. Sus videos también tienen subtítulos y son muy buenos videos del género. Twitch and stuff. There's a lot of people doing really interesting streams and posting funny clips that are going to make you want to play. Whose idea was it to make his pubes his legs? We hear the mess trying to deck you with the refrigerator. You thought it was he unplugged. Ahora entiendo por qué mucha gente de la comunidad también aplaude este video. O sea, no solamente se basaron en los juegos de pelea, sino están haciendo un conjunto de toda la comunidad de juegos de pelea. That shit off the wall. Let's get money. There will be a lot of in-jokes and terminology you don't understand, but you'll pick it up soon enough through context clues. And if you need a helping hand, check out the infill.net fighting game glossary. They have explanations of all the jargon. Wow, inclusive el video te está acercando herramientas. Para la gente que no conozca estas herramientas de la terminología y todo ese rollo, te está guiando a dónde lo puedes encontrar. Porque de hecho es un punto muy importante. Lo que dijo es cierto. Al principio puede ser como intimidante toda esta parte del lenguaje de los juegos de pelea, porque realmente de los bugs que han salido a lo largo del tiempo, diferentes mecánicas de legado, etcétera, etcétera, le han puesto un nombre en algunas ocasiones. Entonces debemos de tener alguna herramienta para poder seguir todo este legado. Afortunadamente las tenemos y aquí las están explicando. Hasta donde hemos visto me agrada mucho. Ese glosario es el de Infill. El glosario es el mejor glosario que tiene el género de peleas. Se los voy a dejar también ahí en la descripción. A frequently asked question among the fighting game Gracias, Casper. is, what's a good fighting game for a new player? And the definitive answer is literally whichever game you're interested in. Así es. I'm so serious about this. You need to follow your heart. Look at gameplay trailers, watch... Sí es cierto, pero yo con el paso del tiempo, la verdad, digamos que he cambiado un poco mi forma de ver este punto. Porque sí, tienes que jugar algo que te llame la atención, pero también tenemos que tener en cuenta la base de jugadores que hay, qué tipo de netcode tiene, y ahora sí ya pueden checar todo lo demás, porque no te va a interesar jugar un título que no tiene una base de jugadores lo suficientemente grande para poder encontrar gente de tu nivel, y eso va a ser un problema, porque si te vas a jugar Schoolgirls, es muy difícil que encuentres gente de tu nivel, te van a arrastrar y al igual y dropeas el juego. Y si no tiene un buen netcode y no puedes jugar en línea de forma decente, eso también puede hacer que dropees el juego. Sí estoy de acuerdo con que volteemos a ver el juego que queramos, pero también tomen en cuenta si el juego es reciente, si tiene un buen matchmaking, si tiene una buena base de jugadores, y ya después de eso pueden ver lo demás. Some big matches. Whichever game makes you feel the spark is the one that you should chase. That spark will be what fuels you when things get hard. I love martial arts cinema and pro wrestling, so for me, the game that grabbed my attention was Tekken. The pace of animation is a bit slower than stuff in 2D fighters like Street Fighter or Guilty Gear, so it was kind of like watching a choreographed fight scene from the movies and wrestling I love. Tekken es una chulada. Inclusive, si no les llama la atención jugarlo, vean encuentros, torneos o cualquier tipo de contenido y se van a dar cuenta de que este juego, inclusive como espectador, es muy impresionante, es muy impactante. Before I understood mid-low mix-ups and frame data, I understood that King did a sick running powerbomb and I loved to see it. You gotta find your access point. You like anime? You like nasty gore? You like ponies? Get it. But while you're following your heart, you do need to pay attention to one annoying wrinkle. Because of the old COVID, you're mostly going to be playing online, and not all games have great net play. In games that use delay-based netcode, response times can be sluggish. The good news is that if you're new, you probably won't know what you're missing out on until you taste that crisp offline stuff.
If you know that you're mostly going to be playing online, consider choosing a game with rollback. Ok, sí lo están mencionando. Están mencionando que escojas un juego en base a un buen netcode. De verdad, ahora entiendo mucho más por qué aplaudieron este video. Rollback is an ingenious net play solution that pretty much eliminates the sluggishness inherent to online fighting games. If you want a cool explainer on how it works, check out this video by Core A Gaming. Here are some games with pretty good netcode. If you're not sure if a game has rollback, check out this inherent to online fighting games. If you want a cool explainer on how ¿Mencionaron Dragon Ball Fighters con buen netcode? Ok. Here are some games. Then Fighting Hearts tiene rollback. Mortal Kombat 11 tiene rollback. Skullgirls es el dios del rollback. Guilty Gear Strive sabemos que es muy bueno. Killer Instinct es otro de los grandes. Junto con Skullgirls, para mí son los dos mejores que tienen rollback. Igual Then Fighting Hearts. Pero Dragon Ball Fighters. Aquí. Ok. Estaba espantando, men. Es que aquí dice rollback ya viene pronto. O sea, hicieron la mención. Me quedé así como de ¿what? ¿En qué momento tiene buen netcode Dragon Ball Fighters? Próximamente, señores. Próximo. No entren en pánico, por favor. If you're not sure if a game has rollback, just Google it, and you'll either find a bunch of blog posts like Punch Kicker adds rollback, or a bunch of Reddit threads like how come Punch Kicker doesn't have rollback? Step 3, gearing up. Equipo, fight sticks, Another common controles. question is, what do I need to start playing fighting games? And the good news is, if you play other types of games, you're good to go. You need a console or a PC and a controller, and that's it. Así es. Also, a good internet connection. More on that later. You might think you need a big fancy Una buena fight conexión de internet. Yo diría aquí que no necesitas tener demasiados megas para poder jugar. Lo único que sí les puedo decir, por favor, conecten la consola o su PC con un cable de Ethernet. No sean Wi-Fi warriors, por el amor de Dios. Y si lo son, los odio con todo mi corazón. You might think you need a big fancy fight stick, but there's really no direct correlation between performance and equipment. Lots of the best players in the world grew up using readily available console controllers and still absolutely kill with them. And the skills and knowledge you develop using one type of controller are totally transferable. Es correcto. There's just a short recalibration period where you need to develop some new muscle memory. That said, con cualquier control puedes sobresalir, pero si vas a estar cambiando de uno a otro va a requerir tiempo. Sin embargo, ya investigando un poco más y adentrándonos en este tema de los controles, si le van a dedicar tiempo al hitbox, sí les puede dar una ventaja. El hitbox sí es un control que sí les puede dar una ventaja, al igual que un teclado, un mixbox tal vez, ya que son más precisos. Entonces, sí van a poder encontrar ventaja en esos controles en caso de que quieran dedicarle tiempo a ese control. A mí en lo personal, yo promuevo que jueguen con lo que más les gusta. A mí en lo personal me gustan los fight sticks. No me interesa si voy a tener algún tipo de ventaja en otro control porque la verdad no voy a jugar de una forma competitiva. No es mi objetivo. Los fight sticks para mí son los controles más divertidos que existen. Me gustan mucho y es la razón por la cual yo juego con ese control. No por ventajas o desventajas. Resources and the inclination, fight sticks can be a lot of fun. They're tactile and hefty and they make good noises. Hacen mucho ruido. So let's talk about Y son bien bonitos. Most of the sticks you'll find are ball-top square gate, meaning the joystick moves around in a square frame. Wow. It makes it easy to lock in important fighting game positions like down back. You can just physically feel it. Another less common configuration is bat-top K-lever. These ones don't have a gate. Wow, explicaron muchas cosas de los fight sticks. The result is that they're a bit spongier. Lo más importante, sobre todo, el restrictor. Hay personas que no saben exactamente cuál es la sensación de jugar con un cuadrado y cuál es la sensación o la diferencia de jugar con un octagonal. Entonces, el hecho de que estén explicando estos detalles, pues sí son importantes. Precise with your inputs. Unless you're planning to go all in on Tekken or you grew up on these, I'd steer clear for now. Finally, hitbox-style controllers replace the joystick with more arcade buttons. They take some getting used to, but they allow for extremely precise inputs. But maybe the biggest benefit is that they're pretty damn ergonomic. Cranking on a fight stick can stress out your shoulders and fingers. My elderly thumbs don't have what it takes to mash on a D-pad anymore. A hitbox is comfy, and it lets you nail your inputs without straining. Most controllers work with PC. Esto de que sean ergonómicos o no, yo creo que te tienes que ir acostumbrando a cualquier control. Cualquier control te puede dar algún tipo de dolor. He escuchado que jugar con un hitbox te puede dar esto. Lo del problema del túnel carpiano. Tengo conocidos que tienen ese problema.
Tengo otras personas que cuando me hablan de control me preguntan mucho si es normal que sientan un dolor en la parte baja del pulgar. También del stick. En el stick también se me han acercado personas que me dicen, es que Rulo, cuando la agarro siento algún tipo de dolor, de incomodidad. Creo que es completamente normal en cualquier control, debido a que no estás acostumbrado a utilizar esos músculos que están funcionando a la hora de aprender un nuevo control. Creo que es cosa de hacer ejercicios, de hacerlo adecuadamente. Hay hacer ejercicios de estiramiento, calentar también antes de... no prolongarse mucho, sobre todo en lo que los ligamentos, los músculos se van acostumbrando a ese control. Entonces es cuestión de investigar un poco y hacerlo de forma correcta. And one type of console. If you ever plan on attending a local event, I'd suggest going for a controller that will work with the PS4. That's what they're going to be using there. Tuning your control setup is fun and it can become a hobby of its own. But the biggest message I want to give you is do not gear gate yourself. Don't put an artificial boundary between you and the thing you want to do. You're just denying yourself. Esto es importantísimo. Tenemos la mentalidad de es que en aquellos tiempos se jugaban los juegos de pelea con stick y toda la gente que juega KOF juega con stick. Entonces si yo no tengo stick no estoy jugando de forma correcta. No es cierto. No es cierto, y mucho menos en esta nueva generación. No debemos de pensar en los controles como algo indispensable para poder jugar el género. Mucha gente no se da cuenta de que realmente en los tiempos de las arcades, en los 90s, no teníamos opciones. Y era la razón por la cual aprendimos a jugar con sticks. En estos tiempos es completamente diferente. Hay muchas opciones que pueden ser utilizadas, pero no tienen que limitarse a decir, es que el stick, porque... todo, digamos que ya está mejor desarrollado para poder ser jugado con diversos controles o con el control tradicional que viene con su consola, stick, etcétera, etcétera. Antes tal vez sí les podría decir que era más complicado jugar con un control. Sobre todo títulos como Fatal Fury. Si nunca han visto la ejecución de Fatal Fury, bro, eso era de locos, esa cosa. Pero ya no, los juegos ya no son así. La ejecución ya no es como antes. The pleasure of playing and getting better. But let's talk about a real boundary. Step 4. Pipe check. El control no te hace mejor. Absolutamente para nada. Quítense eso de la cabeza. Si tienen esa mentalidad, de verdad es estúpida. If your connection to your opponent is not steady, you're simply not going to have a nice time playing with each other. You'll be more likely to biff your execution, but more importantly, it'll just be sluggish and jittery. So, most of the online fighting game community adhere religiously to the Ethernet cable. Por favor. Because direct wiring takes a big failure point out of the networking pipeline. The anti-Wi-Fi sentiment online is severe enough that it will affect your experience. Lots of games have Wi-Fi indicators, and opponents are less likely to accept a match with you if they're worried that you'll have a dodgy connection. That means you should get wired up. When I had roommates, I would run cable down my hallway when I was playing and then coil it up when I was done, so our common spaces weren't a constant tripping hazard. This might involve some negotiation and compromise, but it's absolutely worth it. Claro que vale la pena. Step 5. Choose your fighter. Si no quieres que te agarre cachetadas. So, Wi-Fi who are player. some good characters for new fighting game players? The answer, regardless of the game, is whoever you think looks cool. Once again, your enthusiasm is going to be the emotional well from which you draw the motivation to grind out combos and do the difficult... Hay un canal muy interesante que me enseñó Breezing, que está por aquí, me parece. En ese canal hablan acerca de personajes de League of Legends, pero te hablan desde una perspectiva y se me hace muy interesante porque digamos que él te ayuda a definir tu personalidad por medio de los personajes que utilizas. Y me encantaría ver algo así, pero en el género de peleas. No soy psicólogo, yo no podría hacer algo así. Pero me encantaría saber cuál es la razón detrás por la cual a mí me gustan mucho los personajes oscuros. Como Yori Yagami, me gusta mucho Basara, de Samurai Shodown, me gusta mucho Remy, de Third Strike, Balrog en Street Fighter V. Generalmente me gustan mucho los personajes que son oscuros. Y me gustaría saber cuál es la razón por la cual escojo personajes de ese estilo. DNF escogía Ghostblade, que también es medio oscuro. Hablando de la personalidad, no tanto de los movimientos especiales. Pero sí, estoy de acuerdo con esto. Escoge lo que más te llame la atención. Esa es una de las bases en los juegos de pelea. For example, when I started Tekken 7, I played King.
because I liked that he was a De esa huge forma te kitty vas a cat man divertir who did mucho all y my eso es lo favorite importante al wrestling final de moves. cuentas. He's a great character, but he also has a big bloated move. No sé, mi Spock, no sé cómo se llama mi hermano. Of Tekken games. He's got some complicated inputs, and as a grappler, he approaches combat differently from most of the roster. Bro, ¿qué es But eso? I liked him. Esa es la I liked lista the way de... his moves looked. I liked his vibe, so I had the motivation. ¿De quién es esa lista? From most. Bro, ¿es la lista de King? Decades of Tekken games. He's got some complicated inputs, and as a grappler, he approaches combat differently from most of the roster. Ah, la madre, está But nasty I esa liked lista, him. I liked the way his moves looked. I liked La his de vibe. So I had the motivation. Steve Fox to no es put tan in the grande. work. Later, when I picked up Guilty Gear Strive, I went with Soul Bad Guy because Soul he's Shit kind Guy. of the Ryu of that game, and he was really strong at the time. I thought that having a high-tier character who exemplified the fundamentals of that series would help me learn. So I tried for a while, and then I fell off and told myself maybe Guilty Gear wasn't for me. A few months later, I came back and I tried the character who I really wanted to play all along, and it all clicked. I loved looking at my little guy. I loved his gigantic hands and his booty drop. Yo no puedo And I con loved personajes busting. grandes, ¿saben? So I No was puedo. motivated to play and learn. Don't let tier lists or meta discussions dissuade you early on. Wow, Who you hasta think looks cool. mencionaron que las tier list no funcionan. O sea, las tier list no funcionan en un nivel principiante o medio. Las tier list solamente son para alto nivel. Wow. Literally cannot say this enough. Step 6. Learn Hay how mucha to investigación play. detrás de este video, ¿eh? Once you've selected your little guy, hop into training mode and start hitting buttons. See what they do. See how it feels. Some games like Guilty Gear Strive and Mortal Kombat have decent tutorials that explain fighting game fundamentals and include challenges to test your knowledge. Any fighting game worth playing will also have a full command list in the start menu. If you like what you're feeling, hop onto YouTube and search for some character guides. This is a really cool thing about fighting games. They are complicated. There are hurdles to overcome, but that complexity is also what makes them so satisfying and fun to play. Es And people correcto. want other people to La dificultad de este género es también lo que lo hace muy divertido, de hecho. Y me agrada que mencionen esto de ir a YouTube y buscar información, porque al final de cuentas es algo que también hemos dicho. Los juegos no tienen la responsabilidad de enseñarnos. Nos tienen que enseñar solamente las mecánicas más básicas, pero la responsabilidad de aprender un título es de la comunidad, de la propia comunidad. Mecánicas, profundidad, etcétera, etcétera. share in that Técnica. fun, so they'll put in hours and hours and hours of work to make wonderful guides. De hecho. Like and subscribe. Character guides are great. Looking at your move list in a game is helpful, but it doesn't instruct you on the overall strategy esto es for that muy character. cierto. A good guide will highlight the most important tools your character has and how to use those tools to win. When Creo you que watch a este canal es el de Blasted Salami. Si uno quiere aprender a jugar Tekken, bro, Blasted Salami tiene tutoriales increíbles. Súper buenos. ¡Pollo! Pollo, mil gracias por la suscripción, mi hermano. Te agradezco muchísimo el apoyo, mi bro. En Tekken no existe tutorial. De hecho, agregaron cómo castigar en este Tekken 7. Sí, no hay forma de que sepas. Es completamente legado y tienes que estar viendo videos de Aris o de güeyes que hacen contenido en YouTube. A mí no me desagrada, sinceramente, pero estamos hablando de una persona que tiene 30 años en el género. Entonces, no es lo mismo que una persona que va aprendiendo. Se va a perder, no va a saber dónde buscar información. Y desafortunadamente para nosotros, no tenemos mucho contenido hispanohablante. Eso es un problema. Es un problema muy grande, del cual ya hablaremos después. guide, don't expect to internalize everything all at once. That's a ton of information and it's just not realistic. I've watched the same guides over and over again over the course of weeks, months, and even years. Every time I rewatch, I'll notice the things that I've learned and incorporated into my play, and I'll make note of the things that I still need to do. In terms of written resources, that's going to depend on the game you're playing. Guilty Gear and other ArcSys games have comprehensive guides on dustloop.com. A lot of Tekken info is in Google spreadsheets that get passed around on Reddit. Figuring out where your game lives online is just a matter of Googling. As you watch and read, hop into training mode and work on a few bread and butter combos. Don't worry about optimizing yet. You need to develop your muscle memory to the point where you can hit your combos at all. A few days after I picked up Tekken, I got on Twitter and posted a video of me hitting King's most basic, unoptimized combo. I did it, I might have said, and a passing commenter might have asked, did what? This will be a pattern that repeats over your time in fighting games. You're going to put a lot of effort into mastering things that to outsiders appear inconsequential and to experts insignificant. But that doesn't mean it's not an accomplishment.
Good job. Todo lo que vas desarrollando en tu historial dentro del género, es muy importante que le des importancia a lo que estás logrando, porque cada paso que estás desarrollando o que estás logrando es una victoria para ti. Ver tus propios logros o ver tu propio avance no es sencillo. Y a veces esa puede ser la razón por la cual puedas dropear el juego. Combos only accounts for ¿Cómo a estás, mi tiny, AMG? tiny percentage of what goes into playing a match. And the only way to start figuring that out is to fight. Step En línea. 7. Fight. Nice. Sitting here on this screen for the Me hubiese gustado que antes de empezar con este tema de pelear contra un humano, mencionaran la CPU. Pelear contra la CPU está infravalorado. La CPU también es muy buena para practicar. Pelear contra otro oponente que te está contestando lo que estás haciendo es muy importante, y la CPU también te puede dar esa experiencia en un primer nivel, sobre todo cuando estoy tocando el juego por primera vez. Así es como yo utilizo la CPU. first time can be scary. I mean, maybe not for you, maybe you're some sort of real fucking cool guy. But for me, not knowing what would happen when I hit that matchmake button was nerve-wracking. Another real human being is about to see you fumble around with your buttons and drop your combos and forget to block. Esto es algo que había leído también en un libro. A veces no es intimidante el hecho de pelear contra un ser humano, sino exponerte al fracaso. Porque sabes que alguien más está viendo que tus fallas. Entonces, esto también es muy buen punto. In real time. But it's okay. It'll be fine. As intimidating as that human-to-human connection is, it's also absolutely core to the joy of fighting games. Es correcto. Now, I'm not saying there's no value to fighting the CPU. Los juegos de pelea están hechos para jugar contra otro ser humano. And develop muscle memory. It can also help you familiarize yourself with the capabilities of other characters. You can learn that Sagat has this big kick and this uppercut and, whoa, 2 different fireballs. But once you've mentally logged that stuff, there's not much more it can do to prepare you for fighting a real person. Despite advances in fighting game AI, the CPU won't string those moves together like a human opponent, and fighting a robot is just not as fun. So take a deep breath, set your expectations low, and hit that matchmaking button. Or one of those matchmaking buttons. Most fighting games are going to have a couple of options, so let's go over those. Ranked matchmaking tracks your performance and skill using a bunch of different metrics, then attempts to match you against opponents of the same skill level. Usually there's some sort of meta progression here, as you earn new titles or badges, or in the case of Strive, literally move towards the top of the tower. Qué buen video, eh? The obvious pro here is that as a new player, you should be paired up with other new players, so you'll actually have a chance of winning, and winning feels good. The con is that even when you're fighting for fake online points, that sense that you're being evaluated changes everything. Getting bumped down a level after a losing streak can be really demoralizing. It also changes the behavior of your opponents. Still haven't transcended humanity. Tryhards, es You correcto. lack discipline. Separating your self-worth from your performance can be tough, and it makes some people act really silly. It can cause people to get obsessive about their win rates. They might duck you in matchmaking if you play a character that they have a hard time against. They might bail out of a set the moment Rage they quit. lose. They might send you nasty messages. Quick tip on this if you're worried about getting shit from toxic players, lock down your message settings ahead of time. Now, I know I just listed a lot of cons that make ranked sound like shit, but it's actually fine. The other option is unranked. Here, the matchmaking will just stick you with another player. Any other player. Uy, vas a Or sufrir you'll meet up mucho. in some sort of Sobre todo virtual si juegas un arcade juego que no setting. tiene Unlike ranked play, una buena there's base de no digital jugadores. clout on the line, so people are much more Te van a likely to hacer play shit, long bro. sets. That's a good thing. In fighting games, even at the highest level of play, there's always an adjustment period between opponents. Pro players have the knowledge and experience to tune up quickly, but for beginners it takes longer. Let's say your opponent Así is es. using a technique that keeps blowing you up. You might not have time to run to a website and look up the frame data, but in a long set, you do have more opportunities to rummage through your toolkit and try to find something that'll solve your problem. And if you find a solution, you have the chance to test it out repeatedly and start burning it into your muscle memory. The most obvious downside to unranked matchmaking is that you might get paired up with somebody who is way, way better than you. Así es. But that's not really a downside in my opinion. Losing 20 matches to a very experienced player is a great way to learn. You learn which of your Yo no estoy muy de acuerdo con esto. O sea, perder 20 partidas contra un jugador muy experimentado tiene que ver también con la diferencia de nivel. Supongamos que estamos agarrando un juego nuevo, Blast Blue Central Fiction,
y me pones a un Susano, o me va a hacer 2 combos y me va a ganar, ¿me vas a decir que yo aprendí algo ahí en ese match? De forma personal, no considero que haya experiencia en que un dios del juego me gane de una forma brutal, que arrase conmigo, que me patee, que me escupa. Tiene que haber una diferencia de nivel no tan grande. En ese momento sí les puedo decir con seguridad que sí pueden aprender algo, pero cuando ese gap es demasiado grande, yo la verdad no encuentro de qué forma puedes aprender algo de ellos. Viable strategies aren't really viable against better players, and you get to see the strength of good fundamentals. And you'll see something that you are very unlikely to see in the Lo que sí beginning. podría decirles es que si alguien me arrastra con un personaje, lo primero que voy a hacer es voltear a ver a ese personaje, porque seguramente hizo cosas increíbles que son muy llamativas y puede ser la única razón por la cual puedo utilizar ese personaje. ¿Me explico? Ranks. The power of not pressing buttons. When I started playing unranked Tekken, I would fight opponents who felt like absolute brick walls. La defensa es importante. Block, punish, and whiff. No puedo creer que hayan mencionado esto. Están mencionando la defensa. Estoy enamorado de este video. La defensa es una de las categorías dentro de los juegos de pelea que me apasionan mucho, pero no mucha gente utiliza en los videos. Generalmente siempre es la ofensiva la que sobresale. Every loss was the result of me overextending and using unsafe options. So I tried to emulate their style, and gradually I got better. I still love hitting buttons though. Anyways, both ranked and unranked are valuable. If you stop having fun with one, try the other for a bit. And on the topic of having fun, Stepping. Struggle. Struggle. You lose. Isn't it past your bedtime? at the end of a fighting game match, you win or you lose. There's no teammates to blame for not pulling their weight. There's no XP meter sliding up to reward you for your participation. You will, beyond a shadow of a doubt, lose a lot. Self-doubt and frustration can feel overwhelming when you're in the thick of it, but it is all a part of the process of getting better. Aquí yo creo que dentro del género se podrían hacer varias cosas para no desmotivar a la gente. Estoy completamente de acuerdo con esta mentalidad que existe de toda la vida, sobre todo de la FGC, de los boomers, de los que ya tenemos mucho tiempo en el género y que venimos precisamente del tan popular, la era de las arcades. Pero estamos dentro de un círculo vicioso en el que no nos damos cuenta que las cosas ya evolucionaron. Y la verdad sí es frustrante, sobre todo para las nuevas generaciones, que no les entregues algo cuando pierden. Porque en la mayoría de los juegos que yo he jugado, hablando de MOBAs como Smite, como League of Legends, también he jugado shooters como Halo. Generalmente, aunque pierdas, te entregan algo, aunque sea mínimo. Inclusive Brawlhalla y tal vez este nuevo juego de Multiversus. Porque recuerdo que inclusive en mis pérdidas me entregaban puntos. A mí no me interesa el hecho de que me recompenses por haber perdido, porque yo ya sé cómo funciona el género. Pero si queremos más gente en el género, debemos de cambiar la mentalidad arcaica que tenemos de los juegos de pelea, porque no hemos evolucionado en muchas cosas. Sí el rollback, sí el crossplay, después de más de Pac-Man 12 años, 10 años, pero hay otras cosas que siguen en el pasado. Debemos de cambiar algo, ya que esa forma de seguir manteniendo la frustración sin entregarle algo al oponente que va perdiendo, sin darle un pequeño feedback de, güey, mira, la regaste, no te voy a dar tanto como si ganaras, pero aquí está algo para que te vayas a comprar algún skin o algo así. Creo que sí debería ser implementada en el género para no desmotivar de forma tan fea a los jugadores. Y una vez que entiendan el proceso de los juegos de pelea y que realmente las pérdidas o cada pérdida que tienes es un paso para lograr tus objetivos, pues ya tiene algo. A lot. Self-doubt and frustration can feel overwhelming when you're in the thick of it, but it is all a part of the process of getting better. So here are a few tips for getting through it. Separate your self-worth from your performance. Okay, I know this is kind of like saying stop being mentally ill, but it still needs to be said. You are not your win-loss ratio. Getting demoted doesn't mean you suck as a person, even if it feels that way. And if you start feeling that way, it's time to take a damn break. Taking a break doesn't just let you cool off, it makes you better. No, porque vas a dejar el juego.
Esa es la idea precisamente de no desmotivar a la gente, que no se tomen un descanso, porque aquí es precisamente donde la popularidad del juego baja. Entonces no debería ser así. Debería de haber un factor que te mantenga jugando, que te mantenga motivado. Inclusive si es sacar algún tipo de trofeo, etcétera, etcétera. O te van a dar puntos como en este modelo de negocios free to play. Aunque pierdas te dan puntos para poder desbloquear cosas. Y eso te mantiene en el juego. Es la razón por la cual juegos como el Fortnite o League of Legends nunca se cansan de jugarlo, porque siempre obtienen algo a cambio. Ya sea aprendizaje, ya sea skins, esencia, estupideces, moneda virtual, lo que sea. En los juegos de pelea no es así. Precisamente porque estamos con la mentalidad pasada. ¿Y qué es lo que sucede? Que precisamente dropean el juego. Se toman su descanso. Lo voy a repetir. Yo no soy parte de la generación nueva. Y yo ya entiendo cómo funcionan los juegos. Pero la nueva generación no sabe cómo funcionan y puede ser desmotivante. Va a haber gente que me va a estar diciendo: no, Rulo, es que así es el género de... Bro, tenemos que cambiar las cosas si queremos que el género crezca. Yo no quiero que tome un descanso la gente. Yo quiero jugar con más gente. ¿Cómo es posible que el Fortnite nunca baje su base de jugadores y mis juegos de pelea así? Es estúpido. Este género es el mejor que hay. Es el mejor género que existe. ¿Cómo es posible que no sea el más popular? There's a base level of effort and self-direction. You need to get enjoyment out of it. That means that you won't always have the mental energy to do it. Esto también es importante. Debes de saber cómo jugar. Hay cosas que se pueden hacer para que tu experiencia sea más disfrutable y que puedas aprovecharla de mejor forma, como lo está explicando con el skate o la guitarra. O sea, todo es una habilidad que se tiene que ir desarrollando. Y para desarrollarla, también hay diferentes formas o técnicas para lograrlo. And that's okay. Don't force it. A break from fighting Todo games depende también de los objetivos que tengas. a couple months. Still be there when you get back, and your body will remember what to do. Watch replays. God, this one is so hard. It's like hearing your voice in a recording or seeing yourself on video. Do I really do that? You do, but it's so valuable and you can't neglect it. Most fighting games keep a log of your most recent Ver tus partidas para mejorar. The ability to play them back. You should take advantage of that. Seeing yourself play can help you recognize habits that you want to correct. It can also help you appreciate what you do well and what you want to do more of. And when you're feeling really brave, take the next step. Show your gameplay to someone else and ask them for tips. But before you can do that, first you need... Step 9. Community and competition. Obviamente, comunidad. This can be one of the greatest joys of fighting games. The fighting game community is the name of the collective, but it's not monolithic. There are hundreds or thousands of Discord communities out there for fighting games. Nosotros tenemos una. Some are character specific. Some are geared towards certain demographics and skill levels. Do some Googling and ask around on Twitter until you find a place that feels good for you. Whether it's folks you meet through these communities or your own network of friends, playing fighting games against someone you know is so good. Una de las cosas más importantes para jugar el género es tener amigos. Es de lo más importante para jugar juegos de pelea. Este género está hecho para jugar con personas. Está hecho para interactuar, para conocer gente, literal. For me, knowing who's on the other side of the connection completely obliterates the frustration and antagonism that I can feel playing against random online opponents. Partially because it's just more humanizing when you know that person, but also because you can ask questions in the chat. If you're in a good community, your opponent isn't going to keep any secrets. Because people who've decided that they want to get good at fighting games have signed an unspoken contract of mutual self-improvement. Iron sharpens iron. Fighting stronger opponents makes you stronger. So a good sparring partner will explain exactly muy importante tener un compañero de entrenamiento. It's time to compete. Very well then. Far be it from me to turn down a challenge. And for a fellow pugilist. Through your community or just by being online, you might come across some online tournaments, and you should sign up for them. Tournaments are really cool. They offer you the chance to do a lot of things that you wouldn't get in casual play. ¿Por qué están usando a Balrog, güey? ¿No les da vergüenza? Your buddies will step into that magic circle of competition, mutually and temporarily agreeing to set aside the helpful hints and just going all out, seeing who will win.
If you're used to mostly playing friendlies, it's fun to try out a different vibe. The other useful thing is that it's fucking scary. At first. The first few times I did online tournaments, I literally got shaky and sweaty. I forgot my combos and I mashed buttons. Inclusive cuando ya tienes experiencia tiemblas. En todos los niveles, yo creo que de juego, inclusive si eres pro, te pones nervioso de alguna forma. O hay algún tipo de emoción. A lot of tournaments are streamed on Twitch, which means you might get a chance to rewatch the VOD and hear someone commentate your match. Like a lot of parts of the fighting game process, this can make you feel vulnerable. But a good commentator will put into clear terms what's going on, and that can be an incredible learning tool. ¡Ey, Balrog! No usen a Balrog, no, neta que les dé vergüenza, güey. Qué puto asco de mono, güey. Gets hit by the stomps. No, but drops it at the target combo. Uf. There is no end. One of the many wonderful and intimidating things about fighting games is that there's no prescribed end goal for your participation. There's no final boss or end-game treadmill. Es correcto. Even the best player in the world is only the best until someone surpasses them. No matter where you are in your journey, in some sense, you're still at the beginning. That means you won't always know the next step forward, but it also means you're never falling behind. And as long as you're on that path, learning and having fun, you're doing it right. Wow. Lo más importante es divertirse, es correcto. Déjenme en la descripción qué opinan ustedes acerca de este video. La verdad, a mí me impresionó mucho. Muy buen video. Está como para repetirlo varias veces, ¿saben? Hay mucha información aquí.